Hola, ¿qué tal están? Ética en la política. En este vídeo comentaré algunas cuestiones relativas a la necesidad de la ética en la política. Ya en la antigua Grecia, tanto Platón como Aristóteles, como Sócrates y otros filósofos consideraban que la integración entre ética y política tenía que ser absoluta en la vida ciudadana, en la vida política, en la vida de las ciudades-estado de aquella época. Y estamos hablando de hace 2300, 2400 años, 2500. Por tanto, esto creo que es lo objetivo, lo lógico, lo realmente adecuado. Pero actualmente vemos una sociedad en la que sobre todo predomina lo privado sobre lo público en muchos aspectos, en muchos sentidos, y tendría que ser compatible lo privado y lo público. Por ejemplo, si nos referimos al ámbito sanitario, se observa que frente a la decadencia de la sanidad pública, porque se ve sobrepasada por una gran cantidad de pacientes que acuden a sus servicios, como es lógico por otra parte, debido al envejecimiento de la población, pues la atención sanitaria pues deja mucho que desear en muchos aspectos. Esto también se observa en otros aspectos de la vida social, de la vida real, y pues también hay que partir de una ética de la convicción que a la vez sea una ética de la responsabilidad. Y también esto está en relación con la extensión de la democracia formal a muchos países del mundo, pero es una democracia solamente sobre el papel, porque en la realidad sigue habiendo unas élites económicas que dominan la política de cada país. En ese sentido, se observa que también existe pues, una clara y cierta mercantilización de la vida política con riesgo de corrupción. Y lo que sucede es que prácticamente la mayor parte de los partidos han tenido problemas de corrupción muy serios, muy notables, sobre todo los grandes partidos, los partidos más mayoritarios. Y eso pues está siendo atajado en las democracias actuales, en Europa y en otros países, pero realmente existe todavía ese riesgo de corrupción. En cualquier caso, por ejemplo, en España se han tomado medidas de mayor control de los partidos políticos para que esto no siga sucediendo. Por otra parte, pues hay una creciente formación de castas políticas, eso es algo evidente, que se perpetúan en el poder, y eso es algo contraproducente y negativo. También hay una especie de deriva partitocrática, donde los partidos tienen mucho poder sobre los propios representantes políticos de los mismos, y tendría que haber mayor independencia de los diputados, de los senadores, respecto a las élites de los partidos, las élites que dirigen los partidos, me refiero. Además, como se observa, y lo dicen muchos tratadistas políticos y expertos en política y filósofos políticos, hay un retroceso también evidente en la universalización de los derechos sociales y económicos, que es verdad que estuvo en auge durante los años 80 del siglo XX, años 90, etcétera, pero ya estamos en el año 2023 y parece que esto del estado de bienestar es algo irrealizable, es una mera utopía que no se va a poder conseguir nunca si pensamos también en la creciente longevidad de la población en general, en definitiva, del aumento del proceso de envejecimiento de más personas. Hay un envejecimiento continuo de la población, que cada vez es más notable, sobre todo en los países de Europa. En cambio, si pensamos en África, hay muchos países donde la natalidad es mucho más alta y donde hay pues una población mucho más joven o bastante más joven o más joven en todo caso. En este sentido, todo esto pues, crea una serie de dinámicas políticas, sociales, etcétera, que pues, hay que tener siempre en consideración. Por otra parte, se observa muchas veces en la vida social, en la vida política, una especie de divorcio irreconciliable entre lo que es ética y lo que es política. Algo parecido a lo que decía en cierto sentido también Nicolás Maquiavelo a finales del siglo XV y principios del XVI, cuando decía que si el príncipe no puede gobernar porque es querido, pues tiene que gobernar siendo temido. En ese sentido, pues Maquiavelo rechazaba frontalmente la integración entre ética y política, sino que la ética era algo aparte y separado de la acción política. Por otra parte, como dice pues, el investigador Machuca Ortega, este filósofo, la gente, dice él, desespera de la política porque incumple promesas y obligaciones. Y en ese sentido, pues hay un cierto desencanto respecto a la política, especialmente entre los jóvenes, pero también entre las personas adultas y también entre los mayores. También señala Machuca Ortega en relación con estas cuestiones lo siguiente: gracias a herramientas analíticas y de crítica racional, los principios ayudan a no rendirse a los prejuicios, a identificar problemas y la clase de cuestiones que deben plantearse y en qué orden. Esto es esencial en el ámbito de la acción política, de la actividad política. Tenemos que identificar lo prioritario sobre lo secundario. En definitiva, ir a las cuestiones principales, que son las básicas para la población, para una
mayor felicidad de la población, para un mayor bienestar de la gente y poner, digamos, todos los esfuerzos en esas cuestiones, porque de otra manera la política se convierte pues, en un simple entretenimiento, más que otra cosa, y simplemente en un arte retórico, pero prácticamente nada más. Por otra parte, también es evidente que las instituciones son ante todo reglas, como también dice Machuca Ortega. Son reglas de comportamiento, reglas de conducta que están fijadas en las leyes, en las normas y que todos debemos obedecer. Y por supuesto también tenemos el derecho a disentir en algunas cuestiones, pero también es verdad que para eso está la acción política, para aprobar o derogar leyes, en definitiva para darnos un cuerpo jurídico, un corpus jurídico que sirva para protegernos y para tener pues, la libertad adecuada que debemos tener. Ya por ejemplo en la antigüedad griega, Aristóteles, este gran filósofo, también subrayaba la necesidad de razones para la acción. Y pues en ese sentido, eso hay que recalcarlo también. Incluso dijo Aristóteles que lo siguiente: busca el arquero con sus ojos un blanco para sus flechas, y no lo buscamos nosotros para nuestras vidas, así dice en la Ética Nicómaco, el estagirita. Efectivamente, pues hay que pensar que la política tiene que tener también pues unos blancos, unas dianas, donde acertar con sus flechas, que son sus acciones políticas, sus decisiones políticas, porque de otra manera la política se convierte pues en pura retórica, como ya dije anteriormente, en pura palabrería. Porque también hay que pensar en medidas que sean eficaces, que sean coherentes y que busquen el bienestar de todas las personas, pensando especialmente en los más desfavorecidos, en los que tienen mayores dificultades. Pero también hay que ser conscientes, como también señala Carlos Peña González, que la élite es algo fundamental en todos los estados democráticos en la actualidad y al final gobiernan las élites económicas fundamentalmente. En ese sentido, se entiende que el filósofo moral Derek Parfit diga que los seres humanos somos animales capaces de dar y entender razones, porque no tiene que ser que los gobiernos de los países funcionen de acuerdo con las directrices de las élites si estas élites no buscan el bien común, no buscan el interés general, no solamente el beneficio puramente egoísta de sus intereses económicos. Y por lo tanto, ante esta tesitura, ante esta situación, tienen que dar y entender pues muchos aspectos, tienen que entender los motivos que mueven a la gente para protestar, para pedir pues un mayor bienestar económico, más derechos, etcétera, porque al final se trata de que todos llevemos una vida digna, no es otra la cuestión fundamental. Por otra parte, también Kant y Hegel están de acuerdo en que los seres humanos nos guiamos por normas, por leyes, por obligaciones y por derechos también, lógicamente, porque la contraprestación a las normas y a los derechos son también pues, los comportamientos éticos, también sería pues otra cuestión a tener en cuenta, y las normas pueden entenderse en un sentido ético y en un sentido también jurídico, que obliga como con coacción, podríamos decir incluso. Realmente ya si observamos cómo es la política actualmente, por ejemplo en España, ahora que estamos en pre-campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio, hay muchas cosas que decir. Primero que, por ejemplo, la propuesta de la vicepresidenta del gobierno actual, Yolanda Díaz, de ofrecer 20.000 euros, una especie de crédito o ayuda económica para formación de los jóvenes, pues no es una medida descabellada o anacrónica o fantasiosa o excesiva, sino es una medida más que va en la buena dirección, pero yo insistiría sobre todo en que debe potenciarse, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, porque lo veo más útil, que tiene que llegar a cientos de miles o millones de personas, yo diría más bien millones de personas en España, para que no puedan, diríamos, tener que vivir de esa manera, no tengan que vivir de esa manera, para decirlo de una forma más clara y más exacta, en el sentido de que todos tienen que tener las necesidades alimenticias cubiertas, las necesidades de vivienda, de ropa, etc. En ese sentido me parece una medida absolutamente indispensable. Y ese ingreso mínimo vital no tiene que llegar solamente a 600.000 familias, como ha sucedido en los últimos años, sino que tiene que llegar a millones de familias, a millones de españoles que lo necesitan realmente. Claro, justificándolo, pero sin tampoco de excesivas justificaciones, porque entonces es un proceso burocrático que se alarga. En cuanto al salario social, pues es algo, en cierto modo, similar a lo del ingreso mínimo vital,
porque sirve para que ciertas familias que se ven en situación muy precaria puedan seguir viviendo de una manera adecuada. En relación con las pensiones de jubilación, pues hay que tener en cuenta que deben subir según el IPC o incluso más que el IPC, el índice de precios al consumo de cada año, y no al 0,25%. El derecho a la vivienda es algo incuestionable e indiscutible, porque sin este derecho pues no se puede vivir. Realmente muchos jóvenes no pueden independizarse de sus padres porque reciben sueldos reducidos, porque tienen también una gran precariedad en el trabajo, cambian de trabajo con demasiada frecuencia y por lo tanto no tienen una estabilidad económica ni financiera de ningún tipo en general. En relación con las hipotecas, pues lógicamente el Euribor tenía que ser mucho más bajo y no tenía que ser menor del 3%, porque si no hay una subida de los intereses y de las cuotas para los que están contratando hipotecas, y es un derecho fundamental el conseguir una vivienda en propiedad, porque no todo el mundo tiene que estar pagando un alquiler para vivir, como es lógico. Tiene que haber también muchas personas que, si quieren optar por comprar la vivienda, puedan hacerlo, ya que están trabajando, ya que están formándose, etc. Por otra parte, también debe haber mucho más personal en las residencias de mayores o de ancianos, algo que se está notando en toda España, no solamente en Asturias, en Gijón, en Oviedo, etc., sino pues, en otras muchas poblaciones de toda la geografía española. También es absolutamente imprescindible una total reforma o un cambio radical en la sanidad pública. Tiene que haber más médicos de familia, más especialistas médicos y una lista de espera mucho menor, que la gente no tenga que esperar 8 meses o más para que los atienda un especialista. Y para una primera consulta de un especialista, podemos pensar. Además, deben realizarse todo tipo de pruebas, como TACs o escáneres de todo tipo, tomografías de todo tipo también, y luego pues otras pruebas que, aunque sean caras, son necesarias en muchos casos. Y no se puede privar a las personas de esas pruebas simplemente porque al final van a ser pues un gasto excesivo para el Estado, porque para eso están los impuestos, lógicamente. Cuando unas pruebas son necesarias, porque lo prioritario es ayudar a la gente a vivir más tiempo, si eso supone que va a correr un riesgo su vida por no hacer esas pruebas, pues hay que hacerlas inmediatamente. También, pues todo este tipo de medidas entran dentro de la ética política, de una ética adecuadamente justa, como tiene que ser, y que realmente considere las necesidades de las personas. Estamos en un Estado social y de derecho, se supone, según la Constitución española, pero esto no se está notando demasiado, porque sigue habiendo bolsas de pobreza bastante grandes. Las ayudas económicas a veces requieren muchos trámites burocráticos, con lo cual mucha gente no llega a alcanzarlas o no llega a disfrutar esas ayudas, y en ese sentido queda mucha tarea por realizar por parte del gobierno español, el que sea, el próximo 23J de julio. Realmente, pues esa es la realidad de las cosas, y esa realidad se puede luchar contra ella a base de medidas justas, de medidas políticas atrevidas, valientes, que pongan el acento pues precisamente en las capas más desfavorecidas de España, de la población. No todo el mundo vive muy bien, con sueldos opíparos y de una manera pues lujosa, sino que hay muchísima gente que tiene problemas para llegar a fin de mes para simplemente comer adecuadamente. Hay gente que está comiendo con una sola comida al día, o dos y no tres, porque no tienen para tanto, y que alimentan a sus hijos a veces de esa manera también. Eso pues hay que saberlo y hay que decirlo en los medios de comunicación pública, en las televisiones, en las radios y tal. Y esto se dice a veces como de pasada, un poco así por encima, como quien no quiere la cosa, pero esa es la realidad que está viviendo mucha gente día a día. Y eso es realmente lamentable y terrible, que tengan que pasar este tipo de cosas. Y eso sucede porque no se toman medidas éticas adecuadas, generalistas, generalizadas, para toda la población que las necesita, no solamente para una pequeña parte y para otra gran parte, pues no. Entonces, en ese sentido, tiene que haber más coherencia en los políticos, en las decisiones que toman, y, insisto, el ingreso mínimo vital o la renta básica universal me parece algo absolutamente imprescindible en la España actual. Y ya no digo para todas las personas que tienen ingresos altos o medios, pues no haría falta probablemente, pero los que tienen ingresos bajos o muy bajos, lógicamente sí tienen necesidad de una ayuda complementaria de tipo económico, y eso el gobierno tiene que ofrecérsela sin poner demasiados requisitos, porque luego eso se puede comprobar y si no se le retira esa ayuda, etc. Pero en principio hay que confiar más en los ciudadanos, hay que confiar más en la vida social en España.
y en la gente. Y en ese sentido, pues hay que ofrecer más dinero, porque al final eso va a suponer también más consumo en la sociedad y eso va a beneficiar a todos. Eso lo dicen los expertos en economía, catedráticos de economía de universidad, hablan en muchos casos de que el ingreso mínimo vital es una de las soluciones perfectas para evitar la pobreza en los países, para que haya bolsas de pobreza en definitiva, para que haya miseria, para que la gente no llegue a fin de mes, etc. Son compensaciones económicas que por supuesto no van a recibir las personas que tienen sueldos altos o elevados, como es lógico y es natural, pero que van destinadas precisamente a los que tienen ingresos mínimos con los que no pueden subsistir adecuadamente. Y eso es perfectamente lógico, racional y coherente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.